Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bueno, gusto de verlos esta mañana, después de un cambio de hora, después de un día frío. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí una vez más para seguir estudiando de la palabra de Dios. Como si estuviéramos en invierno. Y todavía, sí, ciertamente, todavía estamos en invierno. Quedan unos cuantos días, una semana más de invierno. Así de que, si pensábamos que porque la semana pasada llegó casi a los 80 grados, bueno, todavía nos queda un poquito más de una semana de invierno. Pero bueno, Dios sigue siendo bueno y estamos aquí para seguir buscando de Él. Continuamos con este tema que comenzamos hace 2 semanas. El tema viviendo una vida conectado a Cristo. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos nosotros esta mañana. ¿Qué tan conectados estamos? ¿Estamos bien conectados o de repente como que nos desconectamos un poquito? Cuando conectamos algo al tomacorrientes, funciona. Si lo desconectamos, tal vez no funcione. O sea que ese es el énfasis que queremos hacer a través de este tema, de vivir una vida conectados a Cristo. Esta mañana tenemos por tema una vida de confianza. ¿En cuántas personas confía usted? ¿A quién le ha entregado en realidad su confianza? O de aquellas personas en las que dice confiar, ¿ha habido un momento de desconfianza? ¿Un momento de inseguridad? ¿Un momento de duda? De eso es de lo que vamos a hablar esta mañana, hermanos. Para ello vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios Padre amado, estamos aquí una vez más. Un día nuevo que tú nos has permitido, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, Padre, que podemos estar aquí como pueblo tuyo, como iglesia, Padre, como congregación para simplemente venir y buscar de ti, Padre. Para simplemente pasar un tiempo de regocijo, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de simplemente en tu presencia, Padre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo, que seas tú, Padre, quien nos hable en esta mañana, Padre. Que seas tú tocando corazones, bendito Dios, a través de lo que tu palabra nos quiere decir esta mañana. Bendito Dios, ciertamente tal vez para nosotros en nuestro pensamiento es difícil depositar nuestra confianza en alguien. Pero sabemos en quién podemos ponerla completamente, Padre. Queremos aprender esta mañana a través de tu palabra, que ciertamente podemos depositar toda esa confianza en ti, en tu Hijo amado Jesucristo. Sin importar el tiempo, sin importar la situación, sin importar, Padre, las dificultades de la vida, ciertamente tú sigues ahí, dispuesto, listo para ayudarnos, para bendecirnos, Padre. Ayúdanos, Padre, a depositar esa confianza en ti, Padre. Ayúdanos a permanecer confiados en lo que tú has prometido, en lo que tú estás haciendo, bendito Dios. Padre amado, te pedimos por las necesidades de tu iglesia, por las necesidades de tu pueblo, bendito Dios. Sabemos que las hay, Padre. Tú las conoces. Aún antes de que nosotros las mencionemos, Padre, tú ya sabes cuál es nuestra necesidad. Te pedimos, Padre, que tú pongas los medios, que tú estés obrando, Padre, en cada una de ellas. Te pedimos, Padre, por los enfermos, por los que están pasando
pasando situaciones difíciles, Padre, por aquellos que tal vez no les han dado esperanza, Padre. Pero entendemos, Padre, que tú estás en control de todo. Te pedimos, Padre, por aquellos que están pasando por dolor, Padre, en este momento. Por aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Bendito Dios, te pedimos que seas tú, Padre, obrando en la vida de cada uno. Que seas tú, Padre, tocando corazones, dando consuelo, dando la paz, Padre, que solamente tú puedes dar. Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Y sí, te pedimos, Padre, que tú seas en cada uno de nosotros, tocando nuestra mente, nuestro corazón, Padre, que haya esa disposición de parte nuestra de venir y recibir, Padre, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Padre amado, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema, una vida conectados a Cristo. Ese es el énfasis que queremos hacer a través de este estudio. El estar en realidad conectados, haciendo el máximo esfuerzo porque no haya una desconexión con Cristo. Esta mañana vamos a continuar en el libro de Juan, capítulo 13. Y sí, una vida de confianza. Déjeme hacerle esta pregunta, porque ya hablamos en realidad en cuántas personas confiamos, en cuántas personas hemos confiado, pero en cuántas de ellas tal vez ha habido momentos de desconfianza. La pregunta es si ha habido situaciones que lo han llevado a no confiar en Jesucristo. Y eso es una pregunta muy profunda. Si ha habido algún momento, alguna situación que nos ha llevado a no poder confiar en Jesucristo. Tal vez alguien me va a decir, hermano, pero ¿cómo cree? ¿Pero cómo cree que eso va a poder suceder? Mi fe está completamente en Cristo. Mi vida está plenamente confiada en Él. Bueno, a través de este pasaje vamos a ver que puede haber situaciones que no necesariamente podemos decir plenamente he desconfiado, pero que nuestros hechos, nuestros dichos nos han puesto en esa situación de desconfianza, de inseguridad, de duda. Y vamos a hablar específicamente de un evento que sucedió con Pedro. En capítulo 13 de Juan, verso 36 en adelante. Veamos lo que nos dice aquí el escritor. Dice, la crisis más grande que existe en este mundo, sin duda, no es la crisis económica. Sin duda, no es la crisis sanitaria. Sin duda, es la crisis espiritual. Esa es la crisis más grande que hay en este tiempo, hermanos. Sí, a veces estamos preocupados por la economía y tal vez en este momento lo estamos. Tal vez en este momento estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana? La gasolina ya se fue por los cielos. Las cosas están subiendo por todos lados. Los sueldos no suben, etcétera, etcétera. Y hay una crisis, tal vez sí la hay, una crisis económica. Pero esa no es la crisis más grande que tenemos en este tiempo. La crisis sanitaria, la enfermedad, la pandemia, etcétera. Sí existe, sí la hay. Pero no es la crisis más grande que hay en este tiempo. La crisis más grande es una crisis espiritual.
Dice, por esta muchos caen en la desesperación, el desánimo, la duda, el terror, la inseguridad, la falta de disciplina, la falta de santidad y el abandono de las responsabilidades espirituales, entre otras cosas. El problema es que no estamos conociendo a Dios como debiéramos conocerlo. Esta fue la crisis que experimentaron los discípulos. Y es esa misma crisis la que hoy día enfrentamos los cristianos. Esa misma crisis que pasaron aquellos discípulos es la misma que estamos enfrentando nosotros como creyentes. Dice, no podemos confiar en Jesucristo a menos que salgamos de nosotros mismos y veamos nuestra profunda necesidad de conocerlo más a Él. No se trata de un conocimiento académico o intelectual, sino de tener una relación personal e íntima con el Dios de la gloria. No hay otra manera. No podemos atesorar a Cristo como lo más importante en nuestras vidas, a menos que clamemos a Dios pidiendo que abra nuestros ojos espirituales para verlo solo a Él. Y en la medida que conozcamos, podremos confiar más en Él. Es la única manera. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Jesucristo le dice a sus mismos discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la pregunta, ¿qué situaciones te han llevado a no confiar? A no confiar en Jesucristo, a no confiar en la promesa de Dios, si es que ha habido alguna. Y si no la ha habido, gloria a Dios. Qué bueno, qué maravilloso que en realidad tenga una plena confianza en Dios, en la promesa que Él le ha hecho, en la promesa que nos sigue haciendo día a día. Pero vamos a profundizar un poquito en el tema y ver que en realidad hay situaciones que podemos estar en duda, que podemos estar dudando de lo que Dios ha prometido. Por eso quiero invitar a alguien que vaya a Juan 13, verso 36, hasta el capítulo 14, verso 1. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Vemos al inicio de este versículo 36, ¿quién habla? Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta de Pedro en este momento? Unos versículos anteriores, en el verso 33, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Y aquí, verso 36, Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesucristo ya les había dicho, a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Pero esa es la realidad a veces de nosotros como seres humanos. Queremos saber más de lo necesario. Queremos entender, queremos que Dios nos plantee el plan completo para entenderlo, para ver, no sé, tal vez a ver si nos conviene o no nos conviene, no sé. Pero aquí Pedro dice, ¿a dónde vas? No fue suficiente la declaración de Jesucristo en el verso 33, decirles, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ya hay duda. Ya hay duda, como que, ¿a dónde vas? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no quieres que vayamos? ¿Por qué no quieres que...? O sea, cuando tú tienes la plena confianza en alguien, ¿por qué seguimos preguntando? ¿Por qué seguimos cuestionando lo que ya se nos fue dicho? Esta es la pregunta de Pedro. ¿A dónde vas? Jesucristo no le presenta los detalles, pero sí le aclara. No estás listo para ir ahí. No estás listo. Tú necesitas una preparación todavía más allá. No estás listo para ir a donde yo voy. Al parecer ellos, y fue la situación que hubo con los discípulos, que Jesucristo tenía que explicarles muchas cosas de una manera más profunda, porque de la manera que Él les hablaba no lo entendían. Y venía y les hablaba con parábolas, y venía y les daba una explicación más profunda en relación con lo que se vivía, en relación con lo que había en este mundo, para que entendieran las cosas espirituales. Y ahora aquí, Pedro hace la pregunta, ¿a dónde vas? Jesucristo ya les había planteado en varias ocasiones lo que iba a suceder. Que Él tenía que partir, que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a sufrir. Y aquí le dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Solo le hace la aclaración, no estás listo. Jesús le respondió, a donde yo voy, no podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Un tiempo de preparación, hermano. Un tiempo de preparación para cada uno de nosotros. Jesucristo le está declarando y aclarando que Él no está listo y preparado para ese momento, pero que sí llegará su momento. Pero que sí llegará el momento donde a ellos también van a pasar por ahí. Donde ellos también podrán ir a ese lugar donde ahora Él tiene que ir. Estamos hablando de una vida de confianza, hermano. Ciertamente a veces no lo decimos, no confío en ti. No lo decimos. Pero nuestros hechos, pero nuestros pensamientos nos llevan a entender que en realidad no estamos confiando. Esta declaración de Jesús dice, produjo en el corazón de Pedro un profundo interés por saber el lugar exacto a dónde iba. Y es donde ahí viene la pregunta, ¿a dónde vas? Vemos la imposibilidad de Pedro de poderlo acompañar en ese momento. Vemos que no estaba listo, vemos que Jesucristo le hace saber que no es su tiempo, que no es su momento, pero que sí, vendrá ese momento. Dice, mas me seguirás después. Por medio de su muerte Jesús iría al Padre. La agonía, el sufrimiento, el abandono del Padre y el beber de la copa de la ira de Dios. Ese era un asunto que solamente el Hijo de Dios experimentaría. Ese era el asunto que Jesucristo le dice, este no es tu tiempo, este no es tu lugar. Sí, tú vas a sufrir, pero no es el momento, no es tu tiempo. Verso 37.
le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? La pregunta sigue. La duda sigue. Pedro, para él había depositado su confianza en Jesucristo. Pedro, él simplemente seguir a Jesucristo y servirle a Jesucristo. Pero sigue cuestionando. Sigue cuestionando lo que Jesucristo le dice. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Y todavía va un poco más allá. Dice, mi vida pondré por ti. O sea, no importa a dónde vayas, no importa lo que vaya a suceder, yo aquí estoy, dispuesto, preparado, listo. Cuando Jesucristo le acababa de decir, no estás listo, no es tu tiempo, a donde yo voy no puedes ir, porque no es tu tiempo, no es tu momento, no estás preparado. Pero aún Pedro va más allá y dice, mi vida pondré por ti. Es que sí entendemos que a veces queremos, en nuestra confianza que tenemos en Dios, en nuestra fe, a veces queremos ayudarle a Dios. A veces queremos como que el plan de Dios como que va muy lento, déjeme ayudarle un poquito. Como que el plan de Dios no me lo explicó bien, se me hace que esto no es lo que Él quiere. Deja hacer un poquito para ayudar a Dios. Aquí el punto central de esta declaración radica en la muestra del amor incondicional y sacrificial de Cristo, por el cual todo discípulo puede confiar que algún día nos uniremos a Él. Que un día, pero no se apresure, hermano, hermana. No trate de ayudarle a Dios en el plan que Él ya tiene. Simplemente confíe. Es por eso que este tema se trata de una vida de confianza, una vida de confianza plena en Dios, en el plan que Él tiene para su vida. Esto no significa que Pedro no estaría ahí, que Pedro no significa que Pedro no en su momento estaría con Jesucristo y haría lo necesario de acuerdo al plan de Dios. No, eso no significa eso. Sino que Pedro quería, tal vez, por sus dudas, ayudar un poquito. Y seguía cuestionando lo que Jesucristo le decía. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, dice. Aquí podemos ver que el carácter de Pedro. El carácter de Pedro. Un carácter un poquito explosivo, tal vez de repente. Un poquito de hacer las cosas así alebrestadamente, a veces sin pensar. Y vemos el carácter de Pedro. Tal vez Pedro tenía una perspectiva muy alta de sí mismo. Tal vez Pedro quería que todo él lo podía hacer, sin importar cuál fuera la situación, sin importar qué era lo que venía. Y es por eso que da esa respuesta, dice, mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti, o sea, estoy dispuesto a darlo todo. Tal vez Pedro pensaba ser autosuficiente. Tal vez Pedro pensaba que no había cosa que lo detuviera, sin imaginar lo que Jesucristo iba a pasar, sin imaginar cuál era el camino que Jesucristo iba a recorrer. Pero Pedro hablaba simplemente espontáneamente. Dice, mi vida pondré por ti. Entonces vemos la respuesta de Jesucristo en el verso 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. En otras palabras, la pregunta de Jesucristo es, ¿estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Tienes claridad de lo que acabas de decir? En otras palabras, ¿has entendido, has comprendido lo que implica este compromiso que acabas de hacer?
¿Has entendido lo que implica hacer un compromiso de esa magnitud? ¿Tu vida darás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Dice Jesucristo. A continuación de ese versículo dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado, no una, no dos, 3 veces. Date cuenta de lo que tú acabas de decir. Dice, mi vida pondré por ti. Jesucristo dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vemos la implicación de simplemente hablar y dejar que nuestras emociones hablen por nosotros. De simplemente dejarnos llevar por la emoción, por el momento, por mi carácter. Porque es lo que Pedro estaba haciendo. En realidad, esa confianza no la había depositado totalmente en Jesucristo. Porque Jesucristo le dice, no es tu tiempo, no, tú no puedes ir allá. Y Pedro seguía cuestionando lo que Jesucristo le decía. La palabra de Dios nos dice que no seamos sabios a nuestra propia opinión. Que no seamos sabios a lo que nosotros creemos que somos o decimos ser. Que simplemente estemos dispuestos sí a depositar nuestra confianza en Dios. Y cuando decimos confiar, es que en realidad estamos depositando todo en las manos de Dios. Es que en realidad estamos dependiendo de Dios. Es que en realidad no importan las circunstancias, no importan las pruebas, no importan las necesidades, seguimos confiando en Dios. Verso 41. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesucristo le dice, no te preocupes, no entres en ansiedad, no entres en esos momentos de ansiedad, de debilidad. Sigue confiando. Aquí Jesucristo hace una demostración de o confirma su deidad. Jesús no solo dice creed en Dios, sino también dice creed en mí. Por medio de esta declaración, Jesús está declarando su propia divinidad. Jesucristo está declarando su lugar delante de Dios. Dice, la clave para encontrar consuelo en los momentos de ansiedad o turbación se encuentra en nuestra confianza absoluta en Jesucristo. Para aquellos momentos de debilidad, para aquellos momentos de ansiedad, para aquellos momentos de tribulación, ahí es donde podemos encontrar el descanso, en nuestra plena confianza en Jesucristo, en nuestra plena confianza en quien decimos confiar, en nuestra plena confianza en quien hemos puesto nuestra fe. Por eso no son momentos por eso el título se llama Una vida de confianza. No son en momentos nada más de debilidad, no son en momentos de ansiedad, es un tiempo completo. Es un tiempo donde en realidad estamos declarando quién es Dios en nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. Porque ¿cuántos aquí dicen yo confío en Dios? A ver, veo 1, 2, 3. ¿Cuántos? ¿Y qué hay de aquellos momentos de debilidad? ¿Qué hay de aquellos momentos de ansiedad? ¿Qué hay de aquellos momentos donde tal vez estamos cuestionando
lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Qué hay de aquellos momentos cuando Dios nos dice, no, este no es el tiempo, este no es el momento? Seguimos cuestionando a Dios. Pedro lo estaba haciendo. Pedro seguía cuestionando a Jesucristo en aquella decisión, en aquel momento donde le dice, este no es tu tiempo, a donde yo voy tú no puedes ir. Y Pedro empieza a preguntarle, ¿a dónde vas? ¿Y por qué no? Yo estoy dispuesto, yo doy mi vida por ti. Pero Jesucristo sigue diciendo, no es tu tiempo. Ahora, esa declaración que acabas de hacer, ¿estás seguro de ella? Sí, porque antes de que el gallo cante 3 veces va a ser lo opuesto. En realidad, ¿has pensado lo que implica el compromiso que has hecho? En realidad, ¿tienes bien definido lo que implica ese compromiso que dijiste haber hecho? Tres puntos que vamos a ver en este pasaje, o que ya estamos viendo. El primero, la confianza en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. Amor sacrificial, hermano. ¿Y sabe usted que en realidad la definición de amor es sacrificio? La definición de amor, cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 13, esa es la definición de amor. Sacrificio. Aquí nos dice que la confianza en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. Si usted no está dispuesto a sacrificar algo, créame que estamos muy lejos de tener amor por alguien o por algo. Al igual que Pedro, muchas veces deseamos saber más de lo que se nos enseña. Pedro estaba deseoso de saber más, pero no porque no supiera, simplemente no lo había entendido. Simplemente no había entendido el mensaje de Jesucristo. Simplemente no había entendido las veces que Jesucristo les había dicho hacia dónde iba y cuál iba a ser el precio. La realidad es que nosotros como creyentes no necesitamos saberlo todo. No necesitamos saber el plan de Dios a la perfección. Pero sí tenemos que ir en obediencia, como Jesucristo lo hizo. Punto número 2. La confianza en Jesús demanda renunciar continuamente a confiar en nosotros mismos. Jesucristo nos lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Hay momentos en los que nos sentimos capaces de darlo todo por seguir a Jesús. Hay momentos. Pero debe de haber una continuidad. Nos dice que aquí que la confianza en Jesús demanda renunciar continuamente a confiar en nosotros mismos. Continuamente. No de vez en cuando, no cuando nos sintamos en esa posición, no cuando nos sintamos por nuestras emociones, aquí como tal vez Pedro estaba un poco emocionado y dice: sí, mi vida pondré por ti. La respuesta de Jesucristo fue un poco desilusionante más adelante. Punto número 3. La confianza en Jesús provee consuelo en medio de cualquier crisis espiritual. Si usted está confiando en Jesucristo, eso le traerá consuelo en cualquier crisis espiritual y no espiritual. Crisis emocional, crisis de cualquiera que sea. Dice, muchas veces las malas noticias hacen que actuemos como si Jesús no estuviera con nosotros. Al parecer, cuando
es la duda que empezó a entrar aquí en la mente de Pedro cuando Jesús le dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Empezó la duda. ¿Y por qué no? ¿A dónde vas que no podemos ir? ¿Qué hay en ese viaje que no quieres que nosotros vayamos? Te hemos seguido por tanto tiempo. ¿Por qué ahora no? Pero no entendían a lo que Jesucristo se refería. La realidad es que la promesa de Jesucristo es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa de Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la duda? ¿Dónde entra la duda? Cuando la promesa está ahí, cuando la promesa es fiel y verdadera. No se turbe vuestro corazón. Hermano, hermana, Jesucristo nos está diciendo: no entren en ansiedad, no entren en preocupación, no dejen que sus emociones los lleven a tomar decisiones equivocadas. Dice: si confías en Dios, dice, y crees en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. En otras palabras, deposita tu confianza con totalidad. Deposita tu confianza en mí con seguridad. Sigue confiando. Juan 14, verso 2 al 3. ¿Quién le da lectura, por favor? Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Vemos la referencia que hace Jesucristo aquí en estos versículos. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús hace una referencia a nuestro lugar de residencia celestial como una morada, pero como una morada permanente, como una morada de tiempo indefinido. Y no sé si esto le daría un poco de calma, un poco de tranquilidad a Pedro en ese momento, el reconocer y entender que lo que Jesucristo estaba planeando, lo que Jesucristo, a pesar de lo que tenía que suceder, a pesar de lo que iba a vivir en carne propia, ahora dice palabras de ánimo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús aquí hace referencia a ese lugar de residencia celestial como una morada, pero una morada permanente para cada uno de nosotros, para todo aquel que ha confiado, para todo aquel que ha depositado su confianza en Él. Refiriéndose a una residencia permanente, estas palabras deberían de producir un profundo aliento en el corazón de sus discípulos. Esto debería de haber dado una confianza plena del plan que tiene Jesucristo para cada uno de sus discípulos. Dice: esa morada permanente no se encontraba en este mundo caótico, donde reina el dolor, la tristeza, sino en un lugar mejor, la patria celestial. Jesús asegura la existencia de nuestras habitaciones celestiales al decir: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesucristo a través de lo que iba a suceder, a través de lo que iba a vivir, a través de decirles: ¿sabes qué? Aquí a este lugar donde yo voy, ustedes no pueden ir todavía.
Ustedes no van para allá, pero sí, en un momento llegarán a ir. Pero sí, yo voy para allá. Yo voy con el Padre para preparar ese lugar para cuando sea su tiempo. Para cuando ustedes tengan que pasar lo que van a pasar. Porque han depositado su confianza en mí. El verso 3 nos dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Será que en realidad estas son palabras de confianza, palabras de seguridad, palabras de ánimo para aquellos discípulos que a lo mejor estaban en un momento de duda, en un momento de inseguridad? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Él? ¿Por qué no quiere que nosotros vayamos? Esto implica que la razón principal por la que Jesús retornaría pronto al Padre era ¿para qué? Para preparar un lugar para sus discípulos, para sus seguidores, para aquellos que han depositado su confianza plena en Jesucristo. La única manera de hacer realidad la promesa de una habitación permanente para el creyente es por medio de la pasión y la resurrección del Hijo de Dios. Era la única manera que esto sucedería, a través de lo que Jesucristo iba a vivir y estaba a punto de vivir. Sufrimiento y muerte en la cruz, con un propósito de simplemente ir y preparar lugar para cada uno de sus seguidores. Porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos habla de esa promesa que Él regresa por cada uno de nosotros, por cada uno de que ha depositado su confianza en Él. Una promesa que creemos que está cerca. Una promesa que sigue vigente y que Él ya preparó lugar para cada uno de sus seguidores. Aquí, por lo tanto, la ausencia de Jesucristo tiene un propósito glorioso. Lejos de producir angustia en el corazón de sus discípulos, Jesús quería que ellos encontraran gozo y esperanza en una patria futura y segura que Él mismo ganaría por medio de su muerte sacrificial, por medio de ese sacrificio. En otras palabras, Jesucristo es digno de nuestra confianza. Jesucristo es digno de esa confianza que debemos depositar en Él día a día, a través de su sacrificio. Nos hace la promesa de regresar por cada uno de nosotros. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Estas todavía son palabras más alentadoras que jamás podremos escuchar. Jesús no solo se comprometió a preparar un lugar, sino que algún día Él mismo descenderá de los cielos y nos llevará con Él. Y nos llevará a ese lugar que Él ya preparó para cada uno de nosotros. En Cristo recibimos una morada permanente. ¿Qué es lo que le promete este mundo, hermano y hermana? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa tal vez de los políticos en este tiempo? O tal vez de alguna otra persona. No sé cuál sea la promesa que usted ha recibido. Pero hay muchas cosas que nos prometen. La política le habla de prosperidad, de economía, etcétera, etcétera. Y va a ser esto y va a ser lo otro. No sé qué haya recibido usted, hermano. Pero a veces simplemente son promesas. Los políticos nos prometen prosperidad económica y una mejor estadía para el pueblo que gobiernan.
Los resultados son la decepción y las protestas violentas. Jesucristo nos hizo una promesa. Jesucristo se la hizo a sus discípulos y nos la hace a nosotros, una promesa de una estadía permanente a su lado. Y dice que regresa por cada uno de nosotros. Con Cristo viviremos por toda la eternidad. Debemos de tener en cuenta que para recibir su promesa, donde yo estoy, vosotros también estéis. Solamente una cosa tenemos que hacer, hermano. Seguir confiando en Él. Depositar su confianza plenamente en Jesucristo. Es la única manera de poder recibir la promesa. Y vamos a avanzar. Juan 14, 4 al 6. Si alguien le da lectura, por favor. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Según estos versículos, según el versículo 4, los discípulos deberían de saber dos cosas. Los discípulos deberían de saber dos cosas, porque dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Los discípulos deberían de haber sabido a dónde iba Jesucristo, y también deberían de haber sabido cuál era el camino a seguir. Decepcionantemente dice que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos. Como si Jesucristo no les hubiera dicho anteriormente 2, 3, 4 ocasiones hacia dónde iba. Como si la profecía que todos conocían no dijera claramente hacia dónde iba. Tomás dijo, no que fueras Tomás solo, sino que dice, no sabemos. Tomás estaba hablando por todos los discípulos. Tomás dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos seguirte si no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos seguirte si no nos has dicho hacia dónde? ¿Será que las cosas superficiales de la vida no te dejan ver las verdades espirituales? ¿Será que las cosas superficiales de la vida no te están dejando ver el camino claro? ¿Será que las cosas superficiales de la vida no te están dejando depositar tu confianza en Jesucristo? Una confianza plena, una confianza continua. Una confianza que en realidad no debe de tener fin. La respuesta de Tomás deja al descubierto su poca comprensión de esas dos cosas que deberían de haber sabido. Que eran hacia dónde iba Jesucristo y cuál era el camino. Que no Jesucristo le acababa de decir hacia dónde iba. Al Padre. Voy al Padre a preparar un lugar, a preparar una morada, a preparar el lugar para ustedes. ¿Y cuál es el camino? No sabemos a dónde va. ¿Cuál es el camino? El camino estaban a punto de experimentarlo cuando vieran a Jesucristo crucificado. El camino estaba a punto de ser expuesto para cada uno de los discípulos. Ahora podemos entender las parábolas. Ahora podemos entender por qué Jesucristo todo el tiempo les hablaba en parábolas a sus discípulos.
Porque la realidad es que lo que Jesucristo les hablaba de una manera espiritual no lo entendían. Tenía que traerlo a una manera de este mundo, a una manera que hablara en unas palabras sencillas, claras, de qué hacía referencia a lo que estaba hablando Jesucristo mismo. Ahora podemos entender el porqué de las parábolas. Estamos conectados para poder tener ese entendimiento de lo que Jesús nos dice. Porque ese es el título de este estudio. Una vida conectada a Jesucristo. Una vida conectada, una vida en conexión, una vida donde en realidad estamos entendiendo, recibiendo y atesorando lo que Jesucristo nos dice. Es a través de esa conexión, es a través de esa vida que estamos viviendo día a día porque hemos depositado nuestra confianza en Él. Una vida de confianza. Estamos conectados para poder tener ese entendimiento de lo que Jesús nos dice. O tal vez todavía estamos necesitados de parábolas para que Jesucristo nos venga a hablar de una manera más sencilla. De cosas superficiales. Aquí un asunto interesante que podemos notar durante el ministerio de Jesús es que era muchas veces malentendido. Muchas veces era malentendido. En muchas ocasiones Él les enseñó de manera espiritual y su mensaje fue confundido al ser interpretado de una manera física o temporal. Jesucristo les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús les dijo, ¿no sabes el camino? Yo soy el camino. Es la única manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo les acababa de decir que iba al Padre a preparar lugar. Dice, ¿sabes a dónde voy? El propósito era ir al Padre. Jesucristo ahora les dice, nadie va al Padre si no es por mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Para confiar en Cristo es necesario familiarizarnos con su palabra. Para que nosotros podamos tener una plena confianza en Jesucristo es necesario que estemos familiarizados con su palabra. Es que estemos familiarizados a través de la palabra de entender quién es Dios, quién es Jesucristo. Dice, nadie vio jamás al Padre sino solo Jesús. Y Juan dio testimonio que Jesucristo es quien lo ha dado a conocer. Jesucristo mismo nos dio a conocer al Padre. Jesucristo mismo siendo Dios, ahora nos dice, ¿no sabes cuál es el camino? Yo soy el camino. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. Nos dice también, yo soy la verdad. No hay ninguna otra verdad. Y nos dice que también Él es la vida. Jesucristo en este versículo 6 les hace entender, les aclara una vez más y les da la respuesta a su falta de entendimiento. ¿No sabes el camino? ¿No sabes a dónde voy? Yo voy al Padre, pero nadie más puede ir al Padre si no es a través de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces déjeme hacerle esta pregunta, hermano o hermana. ¿Cuándo pudiera ser difícil confiar en Jesús? ¿Cuándo? ¿Habrá un momento de dificultad? ¿Habrá un momento de duda donde se nos haga difícil confiar en Jesús?
¿Alguien que quiera compartir esa respuesta? Tal vez la única manera que pudiera ser difícil confiar en Jesús es cuando las cosas no se están dando como nosotros queremos. Cuando las cosas no están saliendo de la manera que yo las había planeado, de la manera que yo las esperaba. Cuidado, hermano, porque ahí podemos entrar en duda y nuestra confianza puede flaquear. Pero al final de cuentas tenemos que entender que no tenemos que saber el plan completo. Tenemos que entender que no tenemos que cuestionar tanto, o tal vez no tenemos que cuestionar nada. Simplemente tenemos que confiar en Dios, simplemente tenemos que confiar en la promesa de Jesucristo, que sigue siendo verdadera y para siempre. Ese es el tema, hermanos, una vida de confianza. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos confiando en Jesucristo, en su promesa? ¿En lo que Él ha dicho que va a hacer? O tal vez estamos todavía preguntándonos cuál es el camino. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Jesucristo? ¿Estamos dudando de si debemos o no debemos de seguirlo? Entonces déjeme hacerle esta segunda pregunta. ¿Qué tiempo empleas orando y leyendo tu Biblia? ¿Estás conociendo a Jesucristo? ¿Estás conociendo sus promesas? ¿Estás conociendo lo que Él ya ha establecido a través de su palabra para que tú puedas confiar y depender totalmente de su promesa? Es la única manera. Si estamos esperando que Dios se nos presente físicamente, nos vamos a quedar esperando. Tal vez sea muy tarde. Tenemos que conocerlo a través de su palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios para seguirlo conociendo día a día y poder confiar en Él. 3 cosas para terminar aquí, hermanos. Primero, recuerda, Jesús prometió a los que confían en Él que los llevaría al Padre. Los asuntos de este mundo no deben de hacernos olvidar a dónde pertenecemos. Ya somos ciudadanos del reino celestial. Mientras tanto, vivamos con esto en mente. Jesús volverá por mí y por ti. Esa es la promesa. Segundo, busca. En medio de las dudas y las aflicciones, busca a Jesús. Él siempre está con los brazos abiertos para ayudar y salvar. Determina cada día en tu corazón acercarte al Señor, porque solo en Él hay salvación y consuelo. 3. Confía. Las palabras de Jesús son necesarias para el alma que necesita aliento para continuar en el camino, hasta que nos encontremos con Él en el cielo. Si necesitas dirección, aliento o valor, es a Jesús a quien necesitas hoy. Recuerda que Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Jesucristo. Esa es la promesa de Él. Eso es en lo que nosotros podemos seguir confiando día a día. Hermanos, ¿a dónde estamos? Pedro, en un momento de emoción, tal vez, en un momento de ímpetu, dijo: estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Dijo Jesucristo: ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? La palabra de Dios nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesucristo nos lo aclara aquí en el libro de Juan. Dice: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, que Dios me los bendiga.